Hoy en Derecho Civil, los derechos de la persona, parte 2. Introducción a la personalidad jurídica. En el vasto y complejo terreno del derecho civil, la noción de personalidad jurídica se erige como un concepto cardinal, esencial para la comprensión de los derechos y obligaciones que se atribuyen a los individuos. Esta entidad legal, imbuida de derechos y sujeta a deberes, se inicia con el evento biológico del nacimiento, momento en el cual el ser humano adquiere una existencia legal independiente y se convierte en sujeto de derecho. La legislación moderna, despojada de las exigencias antiguas, se condicionaban en el reconocimiento de la personalidad jurídica a criterios postnatales arbitrarios. Ahora se reconoce el nacimiento como el instante definido en el que el individuo se separa físicamente del seno materno, marcando el inicio de su capacidad jurídica. Pasemos a desentrañar el concepto de nacimiento. El nacimiento, definido legalmente como la completa separación del neonato del seno materno, no solo señala el comienzo de la vida independiente del ser humano, sino que también establece el punto de partida de su personalidad jurídica. Este momento crítico, cuando el individuo empieza a ser sujeto de derecho y obligaciones, se halla en el núcleo de numerosos debates y análisis jurisprudenciales, especialmente en lo que concierne a los nacimientos múltiples. La legislación actual, al abordar la cuestión de primogenitura en casos de mellizos, gemelos o trillizos, se inclina por una solución pragmática. El reconocimiento del hermano mayor se basa en el orden de nacimiento, siempre y cuando ésta pueda ser determinada con certeza. Esta disposición legal resuelve potenciales disputas sucesorias y establece un marco claro para la asignación de derechos. Veamos ahora el nasciturus y la anticipación de la personalidad jurídica. El tratamiento jurídico del nasciturus, que es aquel ser concebido pero aún no nacido, revela la capacidad del derecho civil de anticipar la existencia legal de un individuo, aunque carente de personalidad jurídica plena. El nasciturus es objeto de una consideración especial que le permite ser destinatario de ciertos derechos, especialmente en el ámbito sucesorio. Este enfoque refleja una evolución en la concepción jurídica, extendiendo la protección y el reconocimiento de derechos a seres humanos o solo seres aún no nacidos, en un claro intento de salvaguardar los intereses futuros y la continuidad de las relaciones jurídicas familiares. Veamos ahora el concepturus, la extensión conceptual de los derechos futuros. La figura del concepturus, aún más abstracta que la del nasciturus, se refiere a aquel individuo que no solo no ha nacido, sino que ni siquiera ha sido concebido. La legislación, al contemplar la posibilidad de asignar derechos a estos seres potenciales, demuestra una notable flexibilidad y previsión, permitiendo, por ejemplo, que se dispongan de herencias en su favor. Este tratamiento anticipado de la personalidad jurídica subraya la capacidad del derecho civil para adaptarse a las complejidades de las relaciones humanas y familiares,
proyectando sus efectos más allá del presente inmediato. Veamos ahora la extinción de la personalidad jurídica, el umbral de la muerte. La disolución de la personalidad jurídica se encuentra inextricablemente ligada al evento terminal de la muerte. Este punto final no solo señala la cesación de la existencia biológica del individuo, sino que también determina el cese de su capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. El derecho civil, en su aproximación a este fenómeno, adopta una postura definitiva. La personalidad jurídica se extingue de manera irrevocable con la muerte, momento en el cual las relaciones jurídicas establecidas por el difunto se ven afectadas de manera sustancial. Las deudas, los compromisos contractuales y los procesos judiciales en curso, por ejemplo, se enfrentan a una reconfiguración legal, donde las obligaciones pueden ser transferidas a los herederos o, en ciertos casos, extinguirse por completo. Veamos ahora la determinación legal de la muerte. La determinación de la muerte y con ella la extinción de la personalidad jurídica se basa en criterios médicos y legales rigurosos. Tradicionalmente, el cese de la respiración y la función cardíaca marcaban este límite. Sin embargo, los avances en medicina y la tecnología han llevado a una reevaluación de estos indicadores, considerando ahora la muerte cerebral como el criterio definitivo en muchos sistemas jurídicos. Esta concepción moderna de la muerte refleja la complejidad de definir el fin de la vida de una era donde la intervención médica puede sostener artificialmente funciones vitales, planteando desafíos éticos y legales significativos. Veamos ahora la comoriencia y sus efectos en la sucesión. La comoriencia o la muerte simultánea de dos o más personas presenta un enigma particular dentro del derecho sucesorio. Este fenómeno, especialmente relevante en tragedias donde no se puede determinar el orden del fallecimiento, plantea interrogantes acerca de la distribución de los bienes heredados. La legislación moderna aborda esta problemática descartando las presunciones basadas en el género o la edad, que prevalecían en el pasado. En su lugar se adopta un enfoque que presume la simultaneidad de las defunciones, evitando así especulaciones y asegurando una distribución equitativa de los activos entre los sucesores legítimos. Este principio, conocido como la regla de la comoriencia, refleja la intención del legislador de impartir justicia y evitar disputas innecesarias entre los herederos. La travesía desde la adquisición hasta la extinción de la personalidad jurídica encapsula el ciclo vital del ser humano desde una perspectiva legal, marcando los límites dentro de los cuales se ejercen los derechos y se cumplen las obligaciones. La complejidad inherente a los conceptos de nasciturus y concepturus, así como las interpretaciones de la comoriencia, ejemplifican la capacidad del derecho civil para adaptarse y responder a las variadas y a menudo complicadas circunstancias humanas. Este análisis exhaustivo, al profundizar en las dimensiones legales de la vida y la muerte, no solo ilumina las estructuras jurídicas que rigen nuestra existencia, sino que también refleja las consideraciones éticas y morales que subyacen a la práctica del derecho. Pasemos a ver la sucesión de derechos, el tejido fundamental del derecho civil. La sucesión de derechos constituye uno de los pilares más intrincados y fascinantes del derecho civil.
tejiendo una red de relaciones jurídicas que trascienden la vida individual y se proyectan hacia el futuro, más allá de la muerte del titular de derechos. Este mecanismo permite la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida, o más bien conocido como cujus, a sus sucesores o herederos, asegurando así la continuidad y la reorganización de las relaciones patrimoniales dentro del marco legal. La sucesión se rige por principios jurídicos claramente establecidos, que buscan equilibrar la voluntad del cujus, expresada en su testamento, llamado sucesión testamentaria, con las disposiciones legales que protegen los derechos de los herederos legítimos, llamado sucesión legítima o intestada. Este equilibrio refleja la tensión inherente entre la autonomía individual para disponer de los propios bienes y la necesidad de preservar ciertas garantías para los familiares más cercanos, como los hijos, el cónyuge o los padres. Pasemos a ver la testamentaria y la legítima, dos caras de la sucesión. La sucesión testamentaria permite al individuo determinar el destino de sus bienes tras su muerte, reflejando su última voluntad. Sin embargo, esta libertad no es absoluta, ya que la ley impone ciertas restricciones para proteger la porción legítima de los herederos forzosos, asegurando así que reciban una parte mínima del patrimonio. Por otro lado, en ausencia de un testamento válido, entra en juego la sucesión legítima, donde la ley establece un orden de prelación entre los posibles herederos, reflejando la estructura familiar y las relaciones de parentesco. La evolución de la sociedad y la tecnología presentan desafíos contemporáneos en el ámbito de las sucesiones. La digitalización de los activos, por ejemplo, plantea interrogantes sobre cómo se deben tratar los bienes digitales en el proceso sucesorio. Además, las familias modernas, a menudo complejas y diversas, requieren una interpretación más matizada de las leyes sucesorias para abordar situaciones como la de los hijos adoptivos, los matrimonios del mismo sexo y las uniones de hecho. La sucesión de derechos es un campo dinámico del derecho civil, que refleja las tensiones entre la voluntad individual y los imperativos sociales, adaptándose constantemente a las transformaciones culturales y tecnológicas. Al explorar los principios de la sucesión testamentaria y legítima, así como los desafíos modernos, podemos apreciar la complejidad de las relaciones jurídicas que perduran más allá de la vida de un individuo, asegurando la transferencia ordenada y equitativa de un legado. La teoría y los principios que rigen la sucesión de derechos encuentran su verdadero valor al ser aplicados en casos concretos, donde la complejidad de las relaciones humanas y las disposiciones legales se entrelazan. La jurisprudencia en materia sucesoria proporciona una ventana a estos escenarios reales, ofreciendo precedentes que guían la interpretación y la aplicación de la ley. Veamos ahora los casos emblemáticos en la sucesión testamentaria. Dentro de la sucesión testamentaria, los litigios a menudo giran en torno a la validez del testamento, la capacidad del testador y la interpretación de sus disposiciones. Un caso emblemático podría involucrar disputas entre herederos sobre la autenticidad de un testamento o alegaciones de influencia indebida sobre el testador. Los tribunales en estas ocasiones y circunstancias
deben realizar un delicado balance entre respetar la voluntad del fallecido y asegurar que esta voluntad haya sido expresada libremente y con plena capacidad. Veamos ahora la sucesión legítima y las disputas familiares. La sucesión legítima, por otro lado, suele ser terreno fértil para conflictos familiares, especialmente en ausencia de un testamento. Los desafíos surgen en la determinación de quiénes son los herederos legítimos y cómo se distribuyen los bienes conforme a la ley. Un caso típico puede implicar a hermanastros, hijos extramatrimoniales o parejas no casadas que reclaman su parte del legado, exponiendo la necesidad de una interpretación juiciosa de la ley para alcanzar un resultado justo y equitativo. Y para terminar, veamos las innovaciones y tendencias futuras en la sucesión de derechos. Mirando hacia el futuro, las innovaciones tecnológicas y los cambios socioculturales prometen transformar aún más el panorama de la sucesión de derechos. La creciente importancia de los activos digitales, desde criptomonedas hasta contenido en línea, plantean preguntas sobre cómo estos deben ser catalogados y transferidos tras la muerte de una persona. Además, la creciente aceptación de formas de vida no tradicionales y la expansión de los derechos de las parejas del mismo sexo y otros grupos marginalizados sugieren que las leyes sucesorias continuarán evolucionando para reflejar la diversidad de las estructuras familiares modernas. La sucesión de derechos, con su rica intersección de principios legales, éticos y sociales, representan una de las áreas más vitales y desafiantes del derecho civil. Al explorar la aplicación práctica de estos principios a través de la jurisprudencia, así como las tendencias futuras en la materia, podemos apreciar la dinámica cambiante de la ley en respuesta a las necesidades y realidades de la sociedad. A medida que avanzamos, la adaptabilidad y la sensibilidad del derecho sucesorio frente a los cambios tecnológicos y culturales garantizarán su relevancia y equidad en la protección de los derechos de sucesiones para todas las personas. Hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente explicaré los derechos de la personalidad.